Vamos cerrando. Ya vimos el primer siglo, cómo andábamos para arriba y para abajo con predicadores itinerantes, documentos falsos, había confusión, pero la Iglesia Universal se creó sobre bases de simplicidad, de lealtad, aumentaban en conocimiento y eran una comunidad cerrada. Y eso los hizo crecer. Después vimos, con el pie en el acelerador, nos enseñó Rolly la historia de la Iglesia, la era de los mártires, cuando no fueron perseguidos, después la Reforma y la era del Papado. Hemos aterrizado en la Iglesia del siglo XXI con todo lo que tenemos hoy de moda. Antes quiero hacer una aclaración aquí. Pese a que todo eso se ve complicado, pero recuerden que el Señor siempre se deja 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un grupito que cuando el cuerpo profesante renuncia y se va detrás de doctrinas equivocadas, hay un grupito, un remanente fiel de él que permanece fiel. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia y no es diferente a hoy. No todo es tan oscuro. Todavía quedan lugares, porque el Señor se reserva a esos, los guarda, los cuida, y esos son la luz que andan brillando en la oscuridad. Siempre se reserva un remanente. Vimos la iglesia bíblica, vimos la misión integral, vimos los temas de reunión, la organización, los ministerios, y quiero concluir regresando al Apocalipsis. Porque ahí sabemos qué es lo que al Señor le desagrada y qué es lo que al Señor le agrada. Porque alguien podría preguntar, mira, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sabemos que le desagrada el abandono del amor por Él y del prójimo, sabemos que le desagrada la falsa doctrina, sabemos que le desagrada la inmoralidad sexual, porque lo dijo a esas iglesias. Sabemos que le agrada que se inciten a la idolatría, llámese ídolos, llámese pastores, llámese a la iglesia misma, no se puede idolatrar, al dinero, al éxito. Los que se moldean y se conforman al mundo también le desagrada, pregúntalo a los de la Odisea. Y el éxito definido de forma de cantidad, calidad de miembros, avivamientos locales, tamaño, riqueza, las embriaga. ¿Cómo podríamos definir el éxito de una eclesía? La fidelidad a Cristo, a su doctrina y a buscar cumplir el mandato de sed santos porque yo soy santo. Se acabó. El Señor traerá a los que tiene que traer y sacará a los que tiene que sacar. Y a esos, el Señor les tiene un mensaje. Siervo malo y negligente, al siervo inútil echadlo fuera en las tinieblas, así será el lloro y el crujir de dientes. Pues le está hablando al siervo, ahí no le está hablando a alguien de afuera. Está hablando un siervo. Que cree que es siervo. El Señor también tiene un espacio definido para la inmoralidad sexual. Repetidamente se lo dijo a las iglesias, repetidamente. Porque destruye la integridad del ser humano y porque destruye a las familias. Voy a hacerlo muy rápido porque ya no tenemos tiempo, me hubiera gustado permanecer más tiempo en este tema. Pero cuando el Señor formaba la nación de Israel, les dio ciertos parámetros de cuidado. Cuide sobre todo la familia. Y todo aquel pecado que atentara contra la familia lo castigaba con la muerte. ¿Qué castigó con la muerte? El sexo antes del matrimonio, el adulterio, el incesto, la homosexualidad y la bestialidad. Ahí están los textos bíblicos, Deuteronomio 22:20, Levítico 20. Con la muerte. ¿Por qué con la muerte? Porque el pueblo era formado por familias. Y todas estas cosas destruyen la familia, el modelo familiar que Dios ha mandado. Entonces lo castigó así. Mueren. Esto me hubiera fascinado que ustedes vieran esto, porque esto es algo que yo he estado hablando desde hace muchos años. Los imperios empiezan a caer cuando la inmoralidad sexual llega a los imperios. Y estos son documentos reales, estudios reales de gente de Cambridge, de gente de Oxford, que lo que dice es que
a lo largo de la historia, si ustedes ven cuándo empezaron a decaer los grandes imperios, empezaron a decaer cuando empezó a decaer su moral. Entonces el Señor sabe que si la moral en la iglesia decae, su iglesia sufre. Por eso la guarda, ¿verdad? Voy a pasar esto rapidito. Vean, el Señor es inmutable. Si a Él le desagradaba el adulterio, la bestialidad, el incesto, el sexo antes del matrimonio o la homosexualidad, que para Él todo eso es parejo porque todo atenta contra la familia, si le desagradaba eso antes, ¿ustedes creen que no le desagrada todavía hoy? Él es inmutable, Él no cambia. ¿Por qué? Porque individuos inmorales producen familias inmorales que se congregan en iglesias enfermas. Y por lo tanto tendemos a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Hoy en día están de moda, lamentablemente están de moda. Ahora sí, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Las buenas obras correctamente motivadas por el amor, la identificación y el rechazo de falsos profetas que traen falsas doctrinas, las iglesias fieles que sufren por Él y no acumulan riqueza. Todo esto lo saqué de Apocalipsis, ¿sabes? Las 7 iglesias. Tienen a Jesús como Señor de la congregación y pese a las presiones sociales y comunitarias no niegan la doctrina bíblica. Mantienen la moralidad bíblica, forman y nutren a la familia bajo los conceptos bíblicos, mejoran continuamente en obras, fe y servicio y tienen poca fuerza en sí mismas, por lo tanto son totalmente dependientes del poder de Cristo. Eso es lo que Él piropeó. Por lo tanto, el Señor manda a su iglesia que sea doctrinal y moralmente pura. Y entonces a esa que es doctrinal y moralmente pura, Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque el Señor, de nuevo, preserva la familia. Porque tenemos a Dios en el centro y la iglesia debe producir individuos sanos. Venimos no estando sanos, pero la iglesia debe producir esos individuos sanos que a su vez producen familias sanas, que producen iglesias sanas, las cuales vuelven a producir individuos sanos. Este es un ciclo que nosotros tenemos que cuidar como iglesia a como dé lugar. A como dé lugar. No podemos ser tolerantes con lo que Jesús no es tolerante. No podemos ser tolerantes con lo que Jesús no es tolerante. Y sabemos que todo está basado en el amor. Dios le dice al creyente, aquí te pongo mi espíritu, porque en mi espíritu va mi amor. Con ese amor el creyente ama a Dios de vuelta, pero al mismo tiempo el creyente ama al prójimo y por eso hace acción social, y a los hermanos en la fe y por eso hace comunidad. Y sin duda alguna ese amor se proyecta a su familia. Entonces tenemos un amor vertical de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios. Amores horizontales que son a los que están en dificultades y en problemas y en sufrimiento y también a la comunidad de la fe. Y todo eso se forma alrededor de la nutrición correcta de la familia. Y por tanto, si quieren hablar de qué es lo que el Señor demanda de su iglesia, cuál es la misión correcta de la iglesia, por una parte, crecer en el conocimiento de Dios y adorarlo correctamente. O sea, postrarse ante Él, entender a quién tenemos ahí encima, a quién tenemos enfrente. ¿A quién le corresponde hacer eso? ¿De forma individual? ¿De forma como familia? ¿Y de forma como iglesia? De las 3 maneras. De forma tal que al prójimo vamos a ser testigos y proclamar a Cristo y por otra parte ayudamos a los que estén necesitados, sean creyentes o no. Y a nuestros hermanos en la fe avanzamos en el discipulado y en la enseñanza y nos convertimos en una comunidad de compas, donde yo tengo la libertad de decirle a alguien, mira, vieras que tengo un problema y no me van a criticar, son hermanos en la fe. Son gente que me acompaña en la vida.
Son pequeñas comunidades de creyentes que aman y adoran a Cristo y le son fieles a Él. En resumen, esta es la iglesia que debería ser. Porque de todo esto que hemos visto, esta, y solo esta, es una iglesia que vive para la gloria de Dios. Y al final sabemos, todos sabemos, que el universo fue creado, que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo, como decían los reformadores, soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Porque eso nos lleva a entender quién es Dios y su grandeza, que es a quien servimos. Y por tanto nos lleva a entender quiénes somos nosotros y nuestra pequeñez, los servidores. Por tanto, el foco de nuestra fe y nuestra conducta es Dios, somos teocéntricos. Y no nosotros, no somos antropocéntricos. Y así podemos decir, como Pablo nos dice en la carta a los Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos hecho un viaje exhaustivo. Rolly les habló de un 5% de lo que estudió en estos 5 meses. Y él decía que tenía que vencer la tentación de comunicar todo lo que había aprendido, pero no tenemos tanto espacio. El reto es gigantesco de ser fieles al Señor, de tratar de no desviarnos para complacer a la gente, de ser teocéntricos, siempre ser teocéntricos, siempre, siempre, siempre. Y por tanto, ser una iglesia que cree, que confía, que es fiel y que milita. Todavía tenemos un tiempito para preguntas. Yo sabía, estaba seguro. Gracias, Mae, gracias. Bueno, dale aquí, espérate. No, dale, yo la repito. Porque este no sirve. Sí. Bueno, la pregunta es, como ya nos ubicamos que eclesía esa asamblea, dice Julito que qué haría yo en la asamblea. Vimos que no hay en ninguna parte del Nuevo Testamento donde nos dice qué tenemos que hacer cuando estamos reunidos como asamblea. Sí, mantener la unidad, sí, discipular, sí, hacer ayuda social, sí, un montón de cosas que hay que hacer, pero no exactamente el detalle de qué hacemos cuando nos juntamos. Ustedes saben que yo soy muy orientado a crecer en el conocimiento de Dios, porque yo creo firmemente que no puedo decir que amo a un Dios que no conozco. Para que mi amor a Dios crezca, tengo que conocerlo cada vez más. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Entonces, en mi vida lo que he tratado es de crecer en el conocimiento de Dios y llevar ese mensaje a toda la gente alrededor mío para que crezca en el conocimiento de Dios. Cuando uno tiene claro quién es Dios, entonces adorás. Entonces te postrás. Entendés tu pequeñez enfrente de la grandeza. Pero ¿cómo saber de la grandeza si no lo extraes de donde Él se reveló, que es en las Santas Escrituras? Entonces, para mí el tema del discipulado es tan importante, y me imagino que por eso lo ordenó Jesús, vaya y hagan discípulos. Entonces yo pensaría en eso, pensaría también claramente en celebrar la Cena del Señor, pensaría
también en cumplir con la ordenanza del bautismo. Pero yo quitaría un montón de cosas litúrgicas y lo haría más comunitario, mucho más comunitario. Habría que enseñar, pero después habría que comentar lo enseñado. Mira, este es lo que acaba de predicar. Bueno, ¿qué sacaron de ahí? Porque el modelo predique y jale de que... ¿Cómo sabes? De repente das un seguimiento entre semana, pero no siempre calza. Entonces pero este soy yo me concentraría en unas reuniones comunitarias bien agradables donde se predica a Cristo, se enseña a Cristo y se interactúa como comunidad. Y se come. Y se come. Sí. ¿Cómo harías el pastoreo? Ok, ¿cómo haría el pastoreo? Dice, mi queridísimo. Voy. A ver, el pastoreo es el pastoreo, no es como quiera yo hacerlo, es como dice la Biblia que tiene que ser. El pastor andaba, ¿ustedes se acuerdan cómo andaba en el Salmo 23? Andaba con una varillilla la varillilla servía para contar las ovejas que iban pasando, entonces la ponía así bajita. También servía para volarle garrote a los lobos si se acercaban. Y andaba un cayado con el cual cogía a las ovejas y las atraía para sí, pero los llevaba a buenos pastos, los guardaba, los llevaba a su redil, los cuidaba, los nutría, los protegía. Por eso yo creo que el oficio de pastor es sacrificial. Entonces es un llamado. El pastor debe conocer por nombre a sus ovejas, debe conocer el nombre de la esposa, de los hijos, debe saber que el hijo está en cuál colegio, en cuál escuela, quién se porta bien y quién se porta mal, en qué puedo ayudar, no en qué puedo criticar, no en qué puedo venir, yo tengo autoridad pastoral, vos tenés que hacer tal cosa, no va por ahí. El pastor nutre, alimenta, guarda, cuida la doctrina, porque eso era lo que hacían en el primer siglo. Ahí pasaban los falsos maestros y el pastor, fuera, porque eran lobos rapaces. El pastor es un oficio que si no te llamó Dios a hacerlo, no puedes hacerlo bien, porque implica sacrificar tu vida en favor del rebaño que Dios te dio. Hay que admirar a los pastores, de verdad que hay que admirarlos. ¿Sí? ¿Vos, alguien más quería? No, estamos. Por allá. Bueno, por acá y después voy para allá. Como yo vengo de una formación católica, no puedo evitar el quedarme pegada en el mandato de Jesús de la última cena. Hace esto en conmemoración mía. Y que para mí es de las cosas que más amo, ¿Sí? la Eucaristía. ¿Cómo no? Entonces, esta es una pregunta, ¿cómo se interpreta eso o es simplemente que Jesús no dijo la frecuencia? Ok. Y la otra, Ajá. Viendo a Jesús como modelo, en el sentido de que no rechazó a los pecadores, de que enseñó que el pastor sale a buscar la oveja, perdida y se alegra más por recuperar la oveja perdida. ¿Cómo manejar el no ser tolerante con las cosas que a él no le gustan y a la vez buscar la oveja perdida? buscar la oveja? Ok, dos preguntas. Una, la Eucaristía, y la otra, el no ser tolerante con el pecado, pero salir a buscar al pecador. En las dos en lo que Jesús dijo. Bueno, al principio del nacimiento de la iglesia, el tema de la transustanciación, o sea, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre en su sangre, salud, y el vino en su sangre. Pero la transustanciación lo que dice es que hay un cambio de sustancia, o sea, que donde uno se come el pan, se está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, comiéndoselo. Y si, ya hoy en la iglesia católica no se hace, pero antes se hacía, cuando se está tomando el vino, se está bebiendo, literalmente, hay un cambio de sustancia. Ya no es vino, ahora es sangre.
Eso se dio mucho tiempo después de que la iglesia fue fundada. Como bien lo explicó Rolly en la historia de la iglesia, había una parte de la iglesia que decía que cuando nos juntamos en comunidad y hay pan y hay vino y recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, porque eso es hacerlo en memoria de mí, recuerden lo que yo hice. Algunos decían, como Calvino, era Calvino, que algo pasaba en el mundo espiritual cuando nosotros practicábamos eso. Y había otro como Ulrico Zwinglio que decía, no, solo estamos haciendo memoria. Y eso lo dejó el Señor para que no se nos olvide lo que Él hizo. Entonces, la transustanciación no se viene a concretar sino hasta el Concilio de Trento. ¿Ok? Sí. Yo, para meter la cuchara, independientemente de, ¿verdad?, de la transustanciación o no, en la iglesia sí se ve, desde el puro principio, que el culto de la iglesia sí va alrededor de la comunión. Ajá. O sea, la Eucaristía en la iglesia la coloca en el puro centro. La razón no es que perdone pecados, o no es que esté sucediendo un milagro, o no es que se está transformando el agua, sino que al ser la iglesia, una comunidad de creyentes que se está juntando como un solo cuerpo, por supuesto que el centro de esa unión es la comunión de ese cuerpo al cuerpo de Cristo. Entonces eso es un tema de unidad, por eso tiene que estarse celebrando constantemente. Por eso en la iglesia primitiva había gente que lo celebraba todos los días, otro una vez por semana, otro cada 2 semanas. Pero sí era algo sumamente fundamental desde que Cristo se fue, literalmente. O sea, hacerlo, Sí, o sea, hay que hacerlo. pero el hacerlo puede implicar, después de Trento, que esto se convierte físicamente en cuerpo y sangre, o que eso se hace como un memorial, o que eso tiene un impacto en el mundo espiritual que no vemos. Pero que hay que hacerlo, ¿verdad? Lo otro es el ir en busca de pecadores, que Cristo no tolera el pecado. Recuerdo cuando vino el tema de la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que le dijo Cristo al puro final a ella? Vete y no peques más. Cristo no estaba en el negocio de llamar a justos, Él lo dijo, ¿verdad? No es como el médico no viene a curar a los que están sanos. Cristo vino en el negocio de cambiar vidas. O sea, la intolerancia es con el pecado. Aquí venga el que cambia su vida, por eso arrepentirse. ¿Se acuerda el primer discurso de Pedro? Arrepiéntase, conviértanse y bautícense. Cambie de vida, entréguese a Cristo y entre a la iglesia. Entonces, el cambio de vida es un anuncio para los demás, siempre y cuando usted cambie de vida. Ok, eso es para el enemigo, no para el pastor. Cristo no perdona 70 veces 7. Eso fue Pedro preguntándole, Señor, ¿y al que me hace algo, qué le hago? ¿Lo perdono? 7 veces. Esa es una relación de prójimo. A ver, el Señor tiene celo tolerancia con el pecado porque es santo. La santidad de Dios lo lleva al extremo de la santidad de Dios. Aquí no hay pecado posible. Por eso nosotros necesitamos a Cristo para acercarnos vestidos de Cristo ante el Padre, porque si no nos matan. Entonces, el perdón de Cristo está disponible, pero el perdón de Cristo implica arrepentimiento y conversión. De otra manera, no puedes quedarte ahí siendo el mismo pecador de antes. Porque ese nuevo nacimiento y esa conversión la provee el Espíritu Santo. Si vos seguiste con tu misma vida, lo que es una muestra que el Espíritu Santo no está en vos y por lo tanto no perteneces a la iglesia, aunque estés sentado el domingo ahí. ¿Ok? Sí. No sé si esta pregunta, pero es una duda que me queda ahora hablando de la asamblea y todo. Digamos, ¿Unánimes puede ser una iglesia? Porque está hablando usted de la asamblea, de lo que se hace en realidad. Una iglesia. Sí. Lo que haría falta es la reunión de la carne asada con la y la comunidad, porque de alguna forma, por lo menos lo hablo por mí, yo me siento nutrida en todo el poco tiempo que tengo y me siento hermana
¿Podría o es? La pregunta es si Unánimes podría ser una iglesia. Porque dice que aquí se siente nutrida, aquí se siente entre hermanos. Y en realidad decirle una iglesia o decirle iglesia tiene que ver con cuando nos juntamos como hermanos en la fe. Entonces tal vez no es ser una iglesia, sino es hacer iglesia. Cuando nos juntamos aquí hacemos iglesia, que es distinto. Si resulta que decidimos juntarnos una vez por semana en alguna parte, no es que somos iglesia, es que hacemos iglesia. ¿Verdad? Porque se implica que estamos juntos. Ahora, si nos juntamos, tenemos una misión que cumplir. Eso sí. Entonces no es tan casual, ¿verdad? Vamos a hacer iglesia, ok, juntémonos un ratico. No. Hay que proclamar el Evangelio de Cristo, hay que ayudar a los necesitados, hay que ser hermanables entre nosotros, hay que hacer un montón de cosas cuando nos juntamos como hermanos, nos exhortamos, nos consolamos. Hay hombros en quien llorar, dudas que evacuar, y no del pastor o del obispo o del anciano, de toda la comunidad de fe. Porque Dios nos llenó de talento a todos en diferentes cosas. Y entonces en ese cuerpo diverso que tenemos, hay gente para una cosa y gente para otra. Pero cuando nos juntamos como un cuerpo, ahí tenemos a todos los hermanos, mira vos, ¿qué vos? Y cada uno tiene sus talentos, sus dones, sus cosas, donde nos podemos nutrir y podemos avanzar en la fe. Unánimes es iglesia, no, Unánimes se junta y cuando se junta se hace iglesia. Hay todo un reto para nosotros, porque ahora muchos de ustedes quieren que nos veamos semanalmente. Entonces, por definición, los que se juntan semanalmente son una iglesia. Bueno, ya vimos que no es así. Pero sí podemos empezar a tomar forma y decir, vamos a hacer acción social, sí vamos a empezar a juntarnos a la carne asada y a la copita de vino o al fresco, sí vamos y hacemos, de hecho todas las semanas, ahora lo vamos a hacer más presencial, de crecer en el conocimiento de Dios, estudiar al Señor, estudiarlo a Él, estudiar su palabra. Entonces de alguna manera sí hacemos iglesia, no de la tradicional y convencional, pero sí hacemos iglesia. ¿Okay? Bueno, como siempre, nos tomamos el ratito. Hoy ha habido una catarata de información que hemos dado. No sé cómo se va a procesar y guardar todo eso. Pero de nuevo la presentación va a estar en el website nuestro y los videos los vamos a pasar en YouTube, fragmentados para que se puedan ver a ratitos. Y cerremos entonces nuestros ojos, postrémonos delante de nuestro Señor, adoremos y le damos gracias.